Fíjense a la derecha, en la parte superior tengo una bajante de hormigón armado larga y observen, ¿no?, la dificultad de la construcción del elemento. Aquí tenemos, bueno, gente excavando, preparando. Acá arriba ya están seguramente, bueno, haciendo algún trabajo de afinado. Observen esta otra alcantarilla metálica, circular. En particular, fíjense que el agua escurre, digamos, a la mitad del conducto y está totalmente oxidado, ¿no? La mitad superior no se ve en tan mal estado como la inferior. En la parte inferior derecha tenemos un dispositivo de drenaje que es un subdrain. Acá con compactadora lo que se hace no es compactar la grava o el filtro, sino que lo que se hace es reacomodarlo mejor nada más, ¿no? De tal manera que no existe una deformación por un reacomodo de partículas de mediano y largo plazo. Lo que se busca aquí es, con este tipo de equipo, es lograr un mejor reacomodo del material granular y ya. Perdón. Aquí tenemos una explicación del mecanismo de inundación. Fíjense, en la foto izquierda tenemos cómo empieza a inundarse un lado de la plataforma. En la foto del medio vemos que ya está empezando a producirse el escurrimiento, ¿cierto? En la foto de la derecha ya el agua, fíjense, está ya en franco paso, en franco movimiento. Fíjense cómo se puede apreciar, digamos, cómo el agua genera ondas, ¿no? En su paso. Ahora aquí, en el gráfico inferior, podemos apreciar qué es lo que está sucediendo. Empieza la inundación, llegó la onda de inundación y poco a poco, por ejemplo, empieza a atacar la superficie, escurre y hacia la derecha, digamos, nos está generando ya la acumulación de agua. Observen aquí cómo se están generando, digamos, tensiones, ¿no es cierto? A partir de, medimos la velocidad. Tengo en la parte superior 1.8 metros por segundo, en la parte inferior 1 metro por segundo. Acá en la corona tengo de 1.9 a 2.4 y en la salida tengo 3 metros por segundo de velocidad, ¿no? Entonces, fíjense, el efecto es pues muy, muy fuerte. Aguas abajo tengo 6.34 metros por segundo de velocidad. Esto generado con un caudal de 1.16 metros cúbicos por segundo, ¿no? Veamos lo que pasa en la segunda imagen. El agua ha seguido subiendo, ha generado estas variaciones en la velocidad. A la salida pueden observar ustedes que tenemos 3.1 metros por segundo y al escurrir ya va reduciendo la velocidad en este segmento, que antes era de 6.34, aquí aparece como de 4.1 o de 3.4. Y más abajo ya vemos cómo el agua ha empezado a equilibrar la inundación, ha sobrepasado totalmente la plataforma, han reducido las velocidades, porque claro, el agua ya no se encuentra con una pendiente aquí como para escurrir de manera agresiva, sino que ya se encuentra el agua con otra pared de agua, ¿no? Casi del mismo sentido. Sin embargo, manteniendo aún la altura mayor al lado izquierdo, igualmente se están generando velocidades, pueden apreciar aquí hasta de 2.3 metros por segundo en lugar de los 3 o de los, perdón, en lugar de los 2.40, de los 4.10 o de los 6.30 metros por segundo, ¿no? Pero
no se queda ahí porque el agua, al producirse todas estas variaciones, lo que hace es, observen aquí, es como si hubieran bombardeado, ¿no? Pues el agua ha generado a su paso ese daño a una plataforma. Y cuando el nivel ha descendido, te enteras que tu plataforma está, pues, como la puedes ver ahí, ¿no? Bien. Ahora, claro, esta plataforma era fundamentalmente fabricada con arcilla, ¿no? Entonces, era mucho más fácil de ser erosionada. ¿Alguna pregunta aquí con relación al mecanismo de inundación? Ingeniero, una preguntita, ingeniero. Sí. En el aspecto del área urbano, en el caso de que las alcantarillas se llenan y se inundan por esa causa, ¿eso es una forma inevitable, o sea, para el diseño, o es que se puede evitar ese caso? Porque creo que en Santa Cruz lo común que pasa debido a que la superficie es medio plana, ¿no? Ya, bueno, la connotación en tramos urbanos o en zonas urbanas con relación a los eventos extraordinarios es diferente a cómo manejamos en carreteras, ¿no? Y en las zonas urbanas normalmente incluso el periodo de retorno del diseño de un drenaje pluvial está por el orden de los 10, máximo hasta los 25 años de periodo de retorno, ¿no? Entonces, los dispositivos que se diseñan tienen dimensiones relativamente menores para cubrir con ese periodo de retorno. En caso de que llueva un poco más de esa previsión, pues obviamente va a reflejarse en que hay zonas donde el agua tarda mucho en escurrir y se produce una inundación, pero que es de otra naturaleza, ¿no? La inundación en zonas urbanas. Acá estamos hablando de la inundación en zonas rurales, ¿no? De hecho, las fotos que ven ahí todas son en el departamento del Beni. Acá fíjense, antes está entendida, se ha aclarado lo que preguntaba Gastón. No, sí, sí, ingeniero, sí, entendido. Fíjense aquí, la inundación es de tal magnitud que ya no se ve el camino, ¿no? El camino está más o menos por aquí. Esto, en estas condiciones, tienes que recorrer en lancha, ¿no? Ahí tienes tu botecito, como cuando dibujábamos de niños, antes de que perdamos el mar en la Haya. Fíjense, hay que entrar en bote, nuestra carretera está totalmente perdida. Observen en esta otra fotografía, acá, en este poste, la marca de agua está aquí. El nivel de inundación ha llegado a esta altura. Si consideramos que estos postes normalmente son de una altura entre 10 a 12 metros, imagínense, la altura de inundación ahí ha estado por lo menos a 5 metros de la superficie. Párense, 5 metros es más que el techo de su casa, o si viven en departamentos, está muy próximo a 2 departamentos, ¿no? En comparación. Normalmente la inundación se va a dar en cauces meándricos, como el que ven ustedes aquí, y fíjense ese verdecito que está alrededor del río, y que está un poco más grande. Ok. Todo este verdecito es el área de inundación de ese río. Ustedes van a poder identificar las áreas de inundación. El cauce, fíjense, el cauce del río está aquí, esta franjita. Pero el área de inundación, como aquí, ¿no? Aquí está el cauce y el área de inundación es todo esto. Son elementos que necesariamente tenemos que considerarnos porque atañen luego a lo que es el diseño del drenaje. Bien, una pregunta adicionalmente.
Estudios básicos del escurrimiento superficial. Lo primero que vamos a estudiar, ¿qué sería, chicos? ¿Qué sería? La hidrología, ¿no? Y esto ya lo han visto con el doctor Salas. La hidrología lo vamos a trabajar a partir de precipitaciones acumuladas, precipitaciones pico, y es donde generamos las solicitaciones, vale decir, donde calculamos el famosísimo caudal de demanda. Segundo elemento básico del escurrimiento superficial, como ustedes mismos lo han comentado en la lluvia de ideas, es la topografía, la morfología y el uso del suelo. Y el uso del suelo, ya dijimos que no es lo mismo el escurrimiento en un terreno rocoso que en un terreno con sembradío, ¿no es cierto? Ya sea pasto, maleza. El tercer elemento de los estudios básicos del escurrimiento superficial es la geología y la geotécnica, ¿no? ¿Por qué incidiría la geología y la geotécnica? Porque si yo tengo dentro del macizo un suelo arcilloso, prácticamente impermeable, pues el porcentaje de agua que va a escurrir con respecto al agua que ha caído en esa superficie es elevado, ¿no es cierto? Es elevado, si es una superficie lisa, rocosa. En cambio, si es una superficie con maleza, con arbustos, árboles con textura mediana, etcétera, pues nos estamos encontrando con un escenario en el cual el uso del suelo representa un elemento distinto, ¿no es cierto? Un elemento distinto porque esta vegetación, si se quiere, es la que va a generar una interferencia, por lo tanto, va a reducir la magnitud del escurrimiento del agua. Y hablando de la geología y la geotecnia, decíamos, un suelo arcilloso será impermeable prácticamente y será favorable para el escurrimiento porque al ser impermeable el agua no se va a perder hacia adentro del macizo, sino que más bien va a escurrir superficialmente. Si en cambio, en vez de ser un suelo arcilloso, tengo un suelo gravoso o arenoso, ¿no es cierto? Entonces, este suelo, esta geotecnia, este tipo de material, lo que va a hacer es más bien favorecer la infiltración. Por lo tanto, el escurrimiento se va a ver afectado, es decir, no vamos a tener tanto escurrimiento como infiltración, ¿no? Entonces, y todo esto demandan que el drenaje de carreteras sea concebido como un sistema, tal como lo hemos estado comentando, ¿cierto? Entonces, todo lo que estudiamos con relación a la hidrología, la topografía y la geología como elementos básicos o estudios básicos son precisamente la base para el diseño de obras y elementos amigables con las condiciones impuestas por la naturaleza. Obviamente, ¿no es cierto? La hidrología, la topografía, la geología y la geotecnia son elementos centrales de la naturaleza de una región, ¿no? Bien. ¿Qué más tendríamos? Y luego de dominar y de establecer los elementos básicos, pues nos vamos a los estudios de ingeniería que corresponden al cálculo hidráulico y al cálculo estructural de los diferentes tipos de dispositivos de drenaje. ¿Estamos? Entonces, ya cuando hablamos de la hidráulica, esta representa el diseño adecuado del tamaño, de las dimensiones de los dispositivos, de tal manera que permitan el escurrimiento del agua y nos brinden un caudal, que sería el caudal de oferta. Es decir,
Con la hidráulica yo diseño un tubo de sección circular o diseño una sección cuadrada, una sección rectangular, etcétera. Pero esas dimensiones me van a generar, en función del tipo de material, la escorrentía, etcétera, me va a definir un caudal, que va a ser mi caudal de oferta, ¿no? Entonces yo voy a tener caudal de demanda, que es el que se genera a partir de la hidrología, y voy a tener mi caudal de oferta, que es el que le proporciono a la vía a partir de la hidráulica. Para de contar, oferta versus demanda. ¿Cuál tiene que ser más grande para que la cosa funcione? ¿La oferta o la demanda? Pregunta. La oferta. La oferta. Oferta. Sí, señor. Una carretera es una intervención antrópica que altera el estado de equilibrio de la naturaleza en un determinado sector por el que atraviesa el proyecto de ingeniería. Listo, ¿no? Ya lo dijimos. El hombre interviene y eso altera el estado de equilibrio en un determinado sector por donde pasa la carretera. La misión de la ingeniería del proyecto, entonces, es dar soluciones a los problemas planteados por la intervención del hombre en la zona. En esencia, restaurar las condiciones originales del escurrimiento de aguas, ¿no? Obviamente esto dentro de lo posible. Y finalmente decir que de manera que el paso de agua no implique riesgos a las operaciones de la vía. Entonces, si quiero decir que no implique riesgos, ¿qué estoy diciendo? Que esto sea una vía segura. ¿No es cierto? Que no ocasione o no implique riesgos a las operaciones de la vía bajo determinadas circunstancias. Vean esa foto. ¿Qué les sugiere esa foto? ¿Qué ven en la foto? A ver, ¿quién quiere comentar? Que el curso de agua ha provocado erosión en algunas partes donde no se tiene la vegetación. Sí, señor. ¿Se acuerdan de la foto de la alcantarillita del canal que está suspendido? Que hemos visto hace unos minutos. ¿Se acuerdan o no? Sí, Este canal que tiene que su dentelón, que su terreno natural era más o menos así y se erosionó todo esto, ¿no? Bueno, la pendiente es mayor, ¿no? Es por aquí. Ahora por aquí. ¿Qué pasó? Esta solución, esta carretera fue construida de una manera muy poco amigable con la naturaleza. Mudos testigos, lo que han identificado su compañero, estas cárcavas de erosión retrógrada. Más o menos aguas abajo, la quebrada se ha estabilizado, pero fíjense, a medida que vamos subiendo, uy, grave, ¿no? La erosión. ¿Qué es diseñar obras amigables con las condiciones impuestas, con las condiciones de escurrimiento del lago impuestas por la naturaleza? Ahí va otra pregunta, y la primera era esta, ¿no? La primera era, ¿dónde está mi primera pregunta? Esta, objetivo del drenaje. Entonces, para la próxima clase, por favor, van a leer el material que se les va a proporcionar y van a responder a estas dos preguntas con sus propias palabras, pero luego de leer el documento, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta que tengamos? Aquí.
ingeniero, yo quería preguntarle algo desde hace rato, A ver, pero justamente con esta última pregunta que nos hace, tal vez ya no nos respondería la tarea, ¿no? ya, Justamente perfecto. quería preguntar a qué se refiere con que sea amigable con la naturaleza, que eso no está quedando muy claro más que con las fotos que nos ha mostrado, ¿no? Después de un embovedado se tenga, como así decirlo, un ancho más de la obra, ¿no? Para proteger la erosión, para evitar la erosión, perdón. Excelente. Por ejemplo, lo que tú estás planteando ya es una solución específica, ¿no? Una solución específica ya que tiene que ver con la idea del proyecto. La pregunta va todavía a un nivel conceptualizador. ¿Qué es diseñar obras amigables? Lo que tú me estás planteando con muy buen criterio es una solución para un caso específico, ¿no? Pues más o menos por ahí tiene que ir la respuesta a esta pregunta. ¿Estamos? Sí, está bien, gracias. Gracias, Rodrigo. A ver, vamos a ver quiénes más han participado. Participó Alejandro, participó Laura, ¿no? Gastón, participaste, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Quién más participó? Bueno, seguiremos. Vamos a ver algunos dispositivos hidráulicos y vamos a definir el dispositivo hidráulico como las herramientas que permiten el escurrimiento superficial. Para de contar. Y deben lograr el amigable flujo del agua de manera que no afecte el entorno ni en el escurrimiento a través del dispositivo ni en el desemboque hacia el flujo final, ¿no? Es decir, si voy a concentrar agua, pues tengo que proteger el medio ambiente en el desemboque de tal manera que esta agua sea restituida a la naturaleza de una manera amigable. Y eso lo vamos a lograr a través de dispositivos hidráulicos, alcantarillas, cunetas, superficies protegidas, etcétera, etcétera. El primer elemento de drenaje que vemos en una carretera, pues obviamente tiene que ver con el bombeo, ¿no? Y acá tengo un cuadro que me propone el manual de diseño de drenaje de la Administradora Boliviana de Carreteras y me da valores para el bombeo en función de qué? En función de la precipitación medida en milímetros por hora. Entonces, para 15 precipitaciones menores a 15 milímetros por hora, yo voy a tener pendientes diferentes que cuando la precipitación es mayor a 15 milímetros por hora, ¿no? Entonces, considerando estos elementos, en un pavimento de asfalto o de hormigón en la superficie, yo tendría entre 2 y 2.5% de bombeo transversal. Si fuera un tratamiento superficial simple, la nota 2, en climas debidamente desérticos no pueden rebajar los bombeos se pueden rebajar los bombeos hasta un valor límite de 2.5. Sin embargo, recomienda el manual en 3 y en 3.5% y no bajarlo a menos. Otro tipo de superficie muy frecuente, el de tierra y grava. Superficie de tierra y grava. Entonces, igualmente, para una precipitación menor a 25 milímetros, en
en superficie de tierra, pues podemos tener de 3 a 3,5% de bombeo, ¿no? Ahí tenemos ejemplos de bombeo extraídos del manual de diseño geométrico de la ADC. Bien, otros dispositivos de drenaje. Aquí pueden apreciar fácilmente un cabezal de entrada, ¿cierto? Aquí está el cabezal de entrada. Acá está el cabezal de salida, y en este caso el cabezal de salida me propone agua que caiga por aquí y luego esta agua escurra. Entonces tengo el cabezal con sus aleros, tengo el pavimento construido, ¿no es cierto? Y que me está permitiendo el escurrimiento a través del bombeo, y tengo un canal bajante. En el canal bajante tengo una superficie revestida de plataforma, fíjense, hasta 5 metros. Es importante. Para que con este dispositivo el agua llegue a este punto con absoluta confianza de que no me va a generar mayores problemas, como en casos donde no tengo esta protección y estoy atacando con velocidades relativamente fuertes en una zona sin un revestimiento. Aquí abajo pueden apreciar ustedes una vista en 3 dimensiones del dispositivo que vemos en la sección transversal. Acá tengo otros dispositivos, como pueden ustedes apreciar. De hecho, la alcantarilla que permite el agua de un extremo a otro por debajo de la superficie. Tengo aquí un cajón, lo que llamamos nosotros una caja colectora, a la cual confluye todo el agua. Y miren, aguas arriba tengo una bajante escalonada, que debe permitir el escurrimiento del agua. ¿Por qué los escalones? Primero, por una situación de espacio en la sección transversal, y en segunda instancia, para permitir, digamos, un control adecuado de la velocidad, de tal manera que estos resaltos impidan que el vector velocidad que llega al punto de la caja colectora no sea muy elevado, ¿no? El otro dispositivo, fíjense, es a la salida, igualmente es una rampa, el agua va a llegar aquí y va a escurrir hasta llegar a esta zona protegida. Luego, por rebalse, el agua a esta zona con un zampeo de piedra, y se espera que en este punto el vector velocidad n ya corresponda a una velocidad amigable. Vale decir que lo que se ha hecho ha sido minimizar o eliminar prácticamente que el agua represente un elemento que va a disturbar la condición de la superficie del terreno. Aquí tienen una vista de ese elemento, pero en este caso en 3 dimensiones. Esta otra es un típico diseño de una alcantarilla. En este caso es una alcantarilla doble, y observemos lo que pasa en este dispositivo. Tengo un cabezal de alas a la entrada, tengo un cabezal de alas a la salida, tengo la alcantarilla, y fíjense, aquí aparece la protección. La protección del terreno natural a través de la construcción de este elemento, ¿no? Es un pequeño revestimiento que va a ser como un reductor en realidad de velocidad el momento en que esta superficie crece a lo ancho, ¿no? Y eso es lo que sucede aquí, y a la velocidad de flujo que tengo en este punto, más en la dimensión
de la protección, voy a llegar a una velocidad menor, en todo caso, que la velocidad dentro del dispositivo. Más de lo mismo, otra alcantarilla en este caso, con su protección al lado derecho. Acá, por ejemplo, tenemos 3 tipos de alcantarillas. Muy interesante la primera porque está respetando la pendiente del cauce natural, pero esta es una bonita intención que no se la logra alcanzar en su momento, ¿no? Entonces, normalmente no vamos a construir alcantarilla con esta pendiente, sino que vamos a tratar, como abajo, de reducir la pendiente a un valor máximo, ¿no? Es decir, esta pendiente S tiene que ser menor o igual que 2%. El tercer dispositivo, pueden apreciar, tengo una alcantarilla, igualmente, ¿no? Llego a un vertedero, un canal de bajante, otro vertedero y otro muro que me va a permitir controlar y el flujo, las condiciones del flujo, me va a permitir una solución amigable. Acá podemos apreciar diferentes elementos, en este caso estas son cajas colectoras, todo esto está en el manual de diseño del ABC. Acá tenemos una alcantarilla cajón, y así podemos apreciar diferentes elementos constructivos. Aquí tengo una alcantarilla triple, en sección cajón, ¿cierto? También extraído el dibujo del manual de diseño de la Administradora Boliviana de Carreteras. Aquí tienen un cajón doble. Y acá un elemento importante, por ejemplo, que el muro del cabezal siempre tenga una distancia libre, ¿no es cierto?, que me define el talud del terraplén con el paramento vertical de la alcantarilla. En todo caso, esta es la forma correcta. En ninguna situación nosotros tendríamos que diseñar el terraplén aquí, ¿no? Porque si no, cualquier erosión que se genere viene a parar afuera de la alcantarilla, en el cabezal. Más de lo mismo, en este caso tengo una alcantarilla simple, igualmente su dispositivo de salida, pues con aleros, ¿no? Únicamente. Otro elemento, también más de lo mismo, pero considerando una celda triple. Acá, por ejemplo, ¿cómo es que puedo yo empalmar los elementos que no son monolíticos? Bueno, ahí está, ¿no? Y pueden ver la elevación y el corte y lo extendido que puede estar este elemento, ¿no? ¿En función de qué? En función de cuánto estamos definiendo este ángulo. Normalmente lo que nosotros hacemos es que este ángulo sea 45 grados, ¿no? Por lo tanto, tendría más o menos que ser esa la dirección, ¿no?, del alero. Más de lo mismo, en este caso una alcantarilla triple. Igual nos encontramos con un ángulo de 30 grados para darle forma al alero. Acá los canales, nuevamente, tengo el bordillo que está en el borde de la plataforma hasta que desfoga en un punto controlado, ¿cierto? Y en esta vista en 3 dimensiones entendemos de mejor manera porque entendemos de mejor manera lo que se produce, digamos, acá con el escurrimiento de agua y cómo el bordillo viene a ser el elemento que va a colectar esta agua y la va a traer hacia el canal bajante. El canal bajante es el que finalmente va a devolver el agua al terreno, pero
considerando que esta solución sea una solución amigable. Aquí tengo igualmente un perfil en una cuneta, una sección transversal, donde se está asumiendo que el talud de la derecha es un talud de corte y en su caso el 3:1 es un talud que podría ser de terraplén, de plataforma o de terraplén, una pendiente para el pavimento, ¿no? Bien, es otro elemento. Acá igualmente, fíjense, el agua que va a colectar el bordillo finalmente va a escurrir, ¿cierto? Va a escurrir por este canal que está aquí. Y cuando esté escurriendo por la rampa, va a ganar una velocidad y de pronto aquí se genera una caída con un pequeño resalto y vuelve con pendiente cero a velocidades menores, ¿no? Y cuando atraviesa este umbral, bueno, nuevamente se encuentra ante una protección que le llamamos colchoneta, porque es una protección de gavión, o puede ser también un zampeo de piedra, en fin, diferentes elementos, pero la intención es que si yo tengo aquí un vector de velocidad, en este punto la magnitud sea mucho menor, ¿no? De tal forma que acá no tenga yo inconvenientes de que se me produzca una erosión retrógrada. Más de lo mismo, un canal bajante en este caso, desde la cuneta de en este caso es una banquina, tengo la cuneta de banquina, esta cuneta de banquina va a colectar el agua y en algún punto vamos a echar el agua a este canal bajante. El canal bajante va a llegar a otro dispositivo que va a ser un disipador y con este elemento se puede echar el agua que llegó al dispositivo hacia la cuneta o en su caso hacia una alcantarilla que va a permitir el paso del agua desde la cuneta de banquina que tiene este ejemplo, ¿no? Aquí las cunetas, cuneta no revestida, cuneta revestida. La cuneta de banquina o las zanjas de coronamiento. Sí, algo iba a preguntar. Bueno, entonces estos son otros dispositivos, fíjense, esta es la famosa cuneta de banquina, o también conocida como zanja de coronamiento. Acá, una vista de dónde se implantan los elementos y cómo más o menos podrían ser implantados. Fíjense, esta es una cuneta de corte a la izquierda y una cuneta de corte a la derecha. Estamos hablando de una base de 2.71 metros, ¿no es cierto?, de ancho. Interesante. Fíjense, en la vista del medio tengo lo que llamamos una bajante. En ambos casos una sección trapezial o trapezoidal. Aquí tiene finalmente estos otros dos elementos, ya a detalle, como sería el diseño de una cuneta de plataforma, y en este otro caso el diseño de una cuneta no necesariamente de plataforma, sino de un canal que está conduciendo aguas de un lugar a otro. Aquí tenemos una vista de cómo materializamos ese elemento de protección como un elemento adicional. Acá los subdrenes, toda esta es información que sale del libro de Rico del Castillo, y ahí podemos apreciar los diferentes tipos, ¿no? Filtro sencillo, tuberías sin finos, filtro de grava con textil, ese es el que más utilizamos, ¿no? A la vez de evaluar otro tipo de dispositivos de drenaje subsuperficial, ¿no? O si quieren, drenaje subterráneo. ¿Qué otros dispositivos existen?
aquí está la pregunta. El dreno horizontal profundo, drenes selenitradores, calicatas drenantes, trincheras drenantes y otros más. Entonces, esta pregunta se suma a las dos anteriores. Yo voy a enviarles el enlace al finalizar la clase. ¿Alguna pregunta con los dispositivos? Estos dispositivos ustedes los van a encontrar fundamentalmente en el manual de ABC, ¿no? Así que vayan familiarizándose con lo que tiene el manual de la Administradora Boliviana de Carreteras. Bien, ¿alguna pregunta? Inge, yo tengo una pregunta. Adelante, Rodrigo. Disculpe, nos ha mencionado al principio superficie con solamente tratamiento superficial. ¿Cuáles son los dispositivos que se tienen en este tipo de carreteras? Por ejemplo, hay una que siempre se me queda, que es camino a Chulumani. Esa solamente creo que una parte nomás tiene tratamiento, bueno, con capa asfáltica y luego todo es tratamiento superficial. Y sinceramente en ese tiempo no he podido ser más observador con ese tipo de dispositivos de drenaje. Muy bien, Rodrigo. En realidad, el tipo de superficie a lo único que va a generar variación es al bombeo, ¿no? Ahora, como decimos, lo que recomienda el manual es solo recomendación de manual, no es una norma. Y se acuerdan cuando hemos hablado de carreteras escalables, decíamos, tiene que ser escalable, esa carretera, si es escalable, tiene que tener condiciones para pasar a una siguiente fase o una siguiente categoría de carretera. Entonces, si yo, por ejemplo, el siguiente paso es colocar mi superficie de concreto asfáltico, porque así lo he proyectado, muchas carreteras han sido proyectadas así, fíjense, en los años 80, 90, se diseñaba para concreto asfáltico, pero como no había platita, lo que se decía era, a ver, hasta que se consolide la vía, etcétera, en lugar de por colocar directo el concreto asfáltico, coloquemos el tratamiento superficial. Pero como ya estaba previsto construir la carretera con un concreto asfáltico, pues el bombeo que se le daba normalmente era el final, ¿no? Entonces no va a incidir mucho, pero eventualmente sí en la plataforma, en la pendiente de la plataforma, ¿no? Pero a los otros dispositivos no le va a pegar. Para nada, no tiene una relación directa que sea tratamiento superficial asfáltico o concreto hidráulico o el propio concreto asfáltico, ¿no? No sé si hemos aclarado la duda por ahí. Sí, ingeniero, está bien, gracias. Muy bien. A ver, vamos a completar la lista antes de continuar. Brian Cáceres. Presente, ingeniero. Muy bien, Brian. Groyel Calcina. Groyel. Jenny Calderón. Alexander Calle. Presente. John Calizaya. Presente, ingeniero. Camila Calcina. Barry Ronald, Choquehuanca. Roger Ren, Alexander Calle. Presente. Carlos Enrique Chura. Presente, ingeniero. Barry Ronald. No está el Barry.
Oscar Condori. Presente, ingeniero. Estoy abajo. Pero tú estás registrado. A ver, aclárame, ¿estás viniendo solo por drenaje o estás, según esto, estás en mi lista de... No, o sea, yo estoy en eso por drenaje, pero estaba antes como oyente. como oyente. Ya, ok. Sí, porque tienes asistencia. Ahora me he encontrado con que estás solo por drenaje. Ya, muy bien, Oscar Ariel. Te quedas ahí, en ese lugar. Luisa Condori, bueno, ya está fuera Luisa. Cristian José Cruz Prado. Presente, ingeniero. Cruz Prado. Ramiro Cuentas. Buenas noches, ingeniero, presente. Hola, Ramiro. Álvaro Huaquipa. Kevin Humérez. Estaba el Kevin por ahí. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Eric Leaños. Presente, ingeniero. Tu cámara, Eric. Eric Rodrigo, ¿tu cámara puedes encender? Sí. No sé si se nota. Un segundito. Ahí está. Muy bien. Walter Alfonso Luna. Presente, ingeniero. ¿Hay alguien que no le he llamado, que esté en la clase? Señorita Katy Nadia. ¿Está la señorita Katy Nadia? Aunque sea oyente. Creo que ya se fue. Según esto sigue, pero no contesta, ¿no? Tampoco manda el chat. Bueno. Ya pues, no quiere cargar. A ver. Tendríamos que ver aquí. Muy bien. Empezamos a ver escurrimiento superficial. Vamos a tratar de compensar un poquito ese mi atraso. ¿Qué nos interesa ver cuando hablamos de escurrimiento superficial? Nos interesa ver la evaluación de cuencas, es decir, tenemos que evaluar las cuencas que componen el drenaje natural, ¿cierto? Las cuencas tienen que ver entonces con el drenaje natural. Y desde el punto de vista de cuáles son los factores que influyen en el escurrimiento de cada cuenca, ¿no? El tipo de cuenca, establecer la metodología de cálculo. Entonces, es importante, por ejemplo, cuando voy a evaluar las cuencas, que analicen los factores que influyen. ¿Qué factores influirían? Por ejemplo, la topografía, ¿no? La topografía, obviamente, en términos de qué, de la pendiente del terreno. Tipos de cuencas, tendríamos que ver la forma de la cuenca, ¿no? Si es una cuenca en forma de globo, en forma de pera, en forma de hoja. Es decir, eso influye mucho con relación a cómo es el comportamiento de cada cuenca. Y bueno, y la metodología, pues fácilmente en función de cómo hemos aprendido en nuestra materia de hidrología,
pues por ejemplo, nosotros vamos a trabajar básicamente con el método racional. Acerca del análisis de la información hidrológica, nos interesa conocer a nosotros las lluvias, lo dijeron ustedes, ¿no es cierto? Las curvas IDF, intensidad, duración, frecuencia, y un elemento importantísimo, el tiempo de concentración. Y este tiempo de concentración depende también de qué, es función de qué, más o menos, de la topografía, ¿no? Principalmente la pendiente. Y luego el cálculo de caudales, donde tenemos que evaluar las condiciones de escurrimiento, ya lo dijimos, ¿no? Aplicando el método racional. Bien, aquí tengo una vista de lo que sería la cuenca endorreica, la cuenca del Río de la Plata y la supercuenca amazónica, ¿no? Enorme. Bien. ¿Qué preguntas tendríamos hasta aquí? ¿No hay preguntas? ¿Preguntas, chicos, señoritas? Muy bien. Se volvió a dañar la grabación de la clase. ¿Qué cosas? ¿Alguien tiene la grabación, la clase grabada? Voy a tener que reinstalar este programa. ¿Esta clase, ingeniero? Sí, la de la primera parte y esta segunda. Yo la tengo, ingeniero, todo. Las dos, por favor, me lo vas a compartir. Tengo que arreglar algún problemita, tiene mi máquina, me lo está direccionando mal y me lo ha borrado. Ya, ingeniero, está bien. Por favor. Muy bien, la próxima clase nosotros ya vamos a entrar a evaluar cuencas, hablar de cuencas regionales, macrocuencas, microcuencas, y vamos a hacer un ejercicio de cálculo de cuenca, evaluando factores que influyen en el escurrimiento, ¿no? Bien, preguntas, estimados estudiantes, ¿qué tendrían para preguntar con relación al tema que estamos viendo ahora? Ingeniero, perdón, el zampeado de piedra o revestimiento que hacemos a la salida de las alcantarillas, ¿se suele hacer de manera regular o de acuerdo a la morfología del terreno de manera específica en algunos casos? Muy buena pregunta. Las recomendaciones que estos dispositivos de protección se los construye en todos los casos aguas abajo de las alcantarillas, ¿no? Que es donde se genera una tensión de tracción, que es la que ocasiona la erosión retrógrada, es decir, el agua pasa generando una fuerza de tracción sobre la superficie. Cuando esta es revestida, pues esa fuerza está limitada, obviamente, por la resistencia del revestimiento, ¿no? No va a poder. Un hormigón simple, obviamente, es mucho mejor que un hormigón zampeado, un zampeado de hormigón, ¿no? Pero, de cualquier manera, obviamente, lo vamos a utilizar o vamos a aplicar uno u otro material, dependiendo qué estamos controlando, es decir, la magnitud de la velocidad. Y lo que interesa es que la velocidad, mientras el agua esté escurriendo, desde el inicio del dispositivo hasta el final del dispositivo, que el agua haya reducido su velocidad,
a tal punto que cuando termine el dispositivo y entramos al terreno natural, en ese caso ya el terreno natural tendría que tener primero el agua con menor velocidad y que esa velocidad pues ya sea una velocidad que no me genera fuerzas, ¿no? No me genera solicitaciones que terminan lavando el material y llevándoselo, ¿no? ¿Cierto? Ya, listo, gracias, Inge. Y otra consulta respecto a las inundaciones que nos mostraba, ¿no? Ya. En esas regiones, ¿qué solución podríamos plantear? Se me ocurre un puente alto, quizás porque nos mostraba que se generan regularmente alrededor del cauce del río, pero quizás tendría mucho costo esa solución. No sé si nos puede ayudar. Muy buena pregunta, Rodrigo. De hecho, a ver, vamos a tomar, veremos, ¿dónde están nuestras fotos de inundaciones? Está en la primera presentación, ¿no? Aquí está. Tomaremos esta foto, por ejemplo. Pongámosla aquí. Ah, no. Ya dejé de compartir pantalla. Vuelvo a compartir pantalla. Ahí está. Ya pueden ver, ¿no? Sí, sí. Fíjense cómo está el agua en este caso. ¿No? Observen este horizonte. Observen este horizonte aquí. ¿No? Entonces el lago está prácticamente a nivel de la plataforma. ¿Se acuerdan de la foto del poste? Estaba más o menos aquí la marca. En su momento, el agua llegó a cubrir toda esta superficie. ¿No es cierto? A ver, vamos a buscar. No está aquí. Escríbanme en el chat para que para la próxima clase ponga a mano mi dispositivo y les muestre unas fotos de esta inundación que ha sido realmente dantesca, ¿no? La inundación del 2014. Yo tengo unas fotos que las pude tomar por un lado yo, digamos, haciendo un sobrevuelo, y otras fotos que fue gentileza de colegas venianos que estaban dados a la tarea también de evaluar. En todo caso, fíjense, cuando vemos esta superficie, ya no hay carretera, ¿no? Ya se ha perdido. Entonces, el camino existente, fíjense, el camino existente, digamos, este es el suelo natural, el camino estaba aquí, aquí estaba el poste, la marca del poste está aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el agua llegó a inundar de esta manera. Y aquí nuestra plataforma quedó hecha Pirelli, como decimos, ¿no? Porque todo esto, al momento de pasar el agua por aquí, generó las tensiones y terminó llevándose todo este material. ¿Quién sabe hasta dónde? ¿Cuál fue la solución? La solución fue evaluar hidrológicamente lo que sucedió el año 2014 en el Beni y se estableció una altura según el periodo de retorno, ¿no es cierto?, de 50, de 100, de 200 y de 300 años. Esta inundación que ustedes pueden ver corresponde a una inundación con un periodo de retorno de 50 años. Imagínense.
¿Cómo será la de 100? Yo creo que con la de 100 es absurdo diseñar carretera porque, para empezar, Trinidad estaría inundada, pero hasta el tope, ¿no? Ni hablar de una de 200, una de 300. Entonces, era absurdo pretender diseñar y salvar y que te quede una carreterita como isla cuando prácticamente todo ya está inundado, ¿no? Con las consecuencias que eso conlleva. Imagínense cuando después que bajaron las aguas nos tocó ir a ver cómo había quedado todo esto, pues era para llorar, ¿no? Las vaquitas, el ganado que no pudo ser rescatado, se ha muerto de hambre. Digamos, había unas lomitas donde el ganado se concentró, digamos, ¿no? Se concentró y el agua llegó hasta aquí, siguió subiendo. Por decir, si bien las vaquitas estaban en suelo firme, ya no había que coman. ¿Se dan cuenta? Entonces todo este ganado, al no tener que comer, murió de inanición. Pues tú llegabas a ver esto y era un cementerio de animalitos, ¿no? Fue muy triste. Entonces la solución que se hizo fue considerar con este periodo de retorno de 50 años una plataforma que resista a este evento. Y se diseñó una carretera bastante elevada, ¿no? Con terraplenes también elevados, entre 3,5 a 5,5 metros, más o menos. Ese era el rango de variación. Los terraplenes muy altos, obviamente en los puentes, lo que preguntaba también nuestro colega, nuestro compañero, si yo tengo aquí el río, yo iba a construir un puente aquí. Nuestros amigos venianos nos decían, ¿saben qué, muchachos? Ustedes tienen que considerar una crecida máxima y sobre esa crecida máxima tienen que considerar un bote con un palo de altura de 5 metros. Entonces, al NAME nosotros le teníamos que sumar los 5 metros, que el NAME ya era una cosa alta, como pueden ver aquí. Le sumamos los 5 metros y a los 5 metros la estructura y teníamos recién nuestra rasante, ¿no? Pero los puentes únicamente los hemos diseñado en zonas donde están los ríos, el río Machupo, cerca de San Ramón, y el mismo Machupo que vuelve a cruzar la carretera, cerca de San Joaquín. Y ambos tienen esta configuración. Es decir, sobre el NAME, pero este NAME ya no es el de 50 años, porque el 50 años lo hicimos para la carretera y el terraplén. Como esto es puente, el NAME sí lo diseñamos para 200 años. Más los 5 metros de palo y quedamos tranquilos, ¿no? Y quedó funcionando. Esas son las soluciones que le dimos a este proyecto en el Beni. En cuanto a terraplén, elevamos el terraplén. Imagínense, para lograr este cometido, nosotros necesitamos 9 millones de metros cúbicos. Estamos hablando de un tramo de aproximadamente 315 kilómetros. Hay que saquenle la cuenta, ¿no? No sé si está clara la explicación. Sí, Perfecto, gracias. A ver, parece que alguien está preguntando por chat. No. Debe ser alguien que se fue, ¿no? Se fue sin despedirse. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta más tendrían? Muy buena la pregunta, de verdad que llama a la curiosidad, ¿no? Atentos. ¿Qué más tendríamos que preguntar? Bueno, esta clase sí es bastante conceptual. La primera
ya la próxima vamos a entrar a hacer algunos ejercicios y ya vendría las prácticas y obviamente el avance con el proyecto, ¿no? Bueno, bienvenidos a los jóvenes que se están integrando a la materia y nos veríamos el próximo miércoles. Otra vez, mil disculpas por la demora. Lamentablemente estuve en una reunión que era muy larga y muy cansadora, por cierto. Y bueno, no había cómo salir porque en este caso, digamos, era un tema de mi responsabilidad el que estuvimos tratando. Por lo tanto, sí, a veces sucede que se están tratando otros temas y uno dice, bueno, muchachos, yo tengo una urgencia y me voy, ¿no? Pero en este caso era yo el que tenía que participar activamente de la reunión. Así que cuando les toque a ustedes ser ingenieros, pues ya van a saber de lo que estoy hablando ahorita. Bien, jóvenes, entonces ha sido un gusto esta clase con ustedes y nos veremos el próximo miércoles. Hasta el miércoles, entonces. Chao. Perdón, no me anotó como participación. A ver, veremos. Eric Leaños. Sí. Estás, pues, Eric Rodrigo, estás con participación. Ah, ya, súper, gracias. ¿Hay alguien que no le haya anotado? A ver, hágame notar ahora. Creo que todos, ¿no? O sea, he anotado a todos los que han participado. O sea, hay alguno que ha participado y no lo ha anotado es porque se ha ido. Bueno, chicos, entonces nos veremos el próximo miércoles. Hasta luego, Inge. Chao, miércoles. Ingeniero, el video le mando a su Telegram. Sí, por favor, mándame a mi Gmail, ¿ya? Ya, ingeniero, está bien.